La poeta limeña Blanca Varela murió ayer a los 82 años. Para ella, su amigo Octavio Paz solo tuvo buenas palabras como persona y como poeta. Su poesía no explica ni razona, tampoco es una confidencia. Es un signo, un conjuro frente, contra y hacia el mundo, dijo el premio Nobel. Se conocieron en París en 1949, a donde ella llegó a ganarse la vida, como hizo más tarde en Washington y en Florencia de traductora. Su primer poemario llegó 10 años después de París. Se llama Ese puerto existe. 3 años más tarde regresó a Perú. En 1978, ya bien conocida en Latinoamérica, publicó su primera antología, Canto Villano. En nuestro país fue reconocida en 2007 con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que la enfermedad no le permitió venir a recoger. Un año antes fue la primera mujer que ganó el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. No le gustaban las entrevistas ni buscó los oropeles. Su poesía, brillante en la generación del 50, los encontró. Hoy en El Ojo Crítico vamos a recordar su voz, sus poesías. Reciban un saludo de Laura Lucas en la realización y de Jordi Barza y Laura Barrachina en nombre del área de cultura. Ahora es Elena Cerveto la que firma el siguiente montaje en el que recupera las palabras de la poeta peruana, Blanca Varela, fallecida ayer a los 82 años. La muerte es algo que sí me ha preocupado, pero que ahora estoy aceptando. No sé si los años traen consuelo, como en un tango, pero la verdad es que sí, es que siento que ya me parece menos terrible. El sufrimiento, el dolor, sí me preocupa y me parece injusto, la condición humana en general me parece injusta, pero tampoco tengo una protesta muy grande al respecto, no hago política en torno a eso. Me preocupa más bien un asunto de orden metafísico, ¿por qué estamos aquí? En fin, las viejas preguntas que se han hecho todos los artistas. El surrealismo yo creo que me produjo me da vergüenza decir mi obra, pero en fin, evidentemente lo que puede haber dado el surrealismo a cualquier poeta o pintor de esa época. Y a partir del surrealismo yo creo que cambia todo en absoluto, ¿no? Hay otra mirada sobre las cosas, ¿no? Y después me tocó vivir el existencialismo en los años en que eran inmediatamente posteriores a la guerra, y en la cual estaban toda esta gente joven alrededor de estos dos señores importantísimos, que eran Simone de Beauvoir y Sartre. Entonces, evidentemente, cambió mi idea del mundo. Es un poema que escribí en París cuando tenía 20 y pico de años. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto. Cielo como ninguno. Cielo. Si uno quiere escribir e insiste y no quiere escribir para publicar, sino para escribir simplemente, yo creo que eso es un don de alguna manera. Es un don, y hay algo de medium en un poeta. Es alguien que de alguna manera, aunque no quiera, va a encontrarse de pronto frente a una página en blanco y va a tratar de decir algo. He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir. La eternidad es la oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte, o una ciudad ferozmente cercada por la vida. O tal vez no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros. De cierto destino, inexorable, el sol de los vivos se levanta. Reconozco esa puerta, no hay otra. Hielo primaveral y una espina de sangre en el ojo de la rosa.
Acabamos de escuchar la voz de Blanca Varela en 1997. Se trata de la lectura de poemas que ofreció en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Habló de su obra, reconoció ser consciente de tener una voz particular, de tener voz propia en su poesía, y allí estuvo, en lo que ya es un momento histórico, Ignacio Helguero. Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues mira, yo la verdad es que como era un joven inquieto, la llegada yo creo que como todos los interesados en la poesía, la llegada de grandes poetas hispanoamericanos y de poetas hispanoamericanos en general, pues siempre era un acontecimiento, ¿no? Y hoy cuando nos enterábamos de la noticia, pues recordaba porque además ahora cuando la premiaron, los dos últimos premios no los pudo recibir, ¿no? Y aquí, y sí, además me dio pena, me acuerdo que digo, bueno, si viene a ver si le podemos grabar para la Estación Azul. Yo recordaba siempre aquel recital que dio. Y sobre todo porque la poesía, desde luego para mí era una poesía distinta, era una poesía sorprendente, era una poesía que buscaba desde la trascendencia, salir de la realidad, a lo mejor de lo que estábamos más metidos en las últimas lecturas, hacia una búsqueda de la poesía pura, muy en esa línea de no poesía existencial, como he leído alguna crítica, alguna reseña, para mí no llegaba a ser una poesía existencial, sí una poesía, como digo, que buscaba trascender la realidad, los meros elementos de la realidad para ir más allá, ¿no? En esos límites de búsqueda de la poesía, de la expresión poética como sí, ¿no? Como término. Uh-huh. En el terreno formal, la poesía de Varela se asocia a dos tradiciones concretas, por así decirlo, un poco al simbolismo, a las corrientes que vienen del XIX y después a Vallejo, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, un poco de esas dos vertientes. Sí, y eso que Vallejo como se inicia en la vanguardia, pero bueno, cuando rompe, digamos, con la tradición de la vanguardia, él enlaza también con esa tradición de línea de expresión poética, de expresión de lo puro en poesía, ¿no? Pero Vallejo es que marca a todos los poetas posteriores peruanos, ¿no? Ella pertenece a lo que se ha venido a denominar la generación del 50. Yo, que era por entonces muy seguidor, me acuerdo de Westphalen, que también falleció hace unos años, mientras que él sí se sumerge en esa línea de Vallejo y va indagando en esa línea del surrealismo, de un neosurrealismo. Ella, en cambio, va por otra vertiente, ¿no? Con esa búsqueda de la pureza en la expresión poética, como os digo, que era iluminadora y que era en cualquier caso sorprendente, porque a mí yo les recomiendo a los oyentes que vayan al libro que está editado en España, en Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, que es donde todo termina, abre las alas, y verán una poesía absolutamente sorprendente, que en cada verso te lanza hacia un universo nuevo, ¿no? Eso es lo más... Nada en ella es tópico. ¿Y en eso tuvo algo que ver Octavio Paz? Pues sí, además es que se conocían, como sabéis, que se conocieron en París, se conocieron, porque ella vivió muchos años en París, vivió muchos años fuera de Perú, en cualquier caso, porque viajó por el mundo, pero estuvo muchos años en París. Y de Octavio Paz, pues hablaba de ella, y además hablaba de ella en tono siempre muy elogioso, hablaba siempre en un tono muy elogioso. Por supuesto que la poesía de Octavio Paz la influyó, sin duda alguna. Ahí sí veo yo más influencia que en el propio Vallejo. Octavio Paz decía de su poesía: no se complace en sus hallazgos ni se embriaga con su canto. Uh-huh. En efecto, se puede decir desde luego que el suyo desde luego era sobre todo un canto autónomo y absolutamente reconocible. Uh-huh. En 2006 recibió el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, y hoy hemos sabido que el festival le va a dedicar la próxima edición, le va a homenajear a Blanca Varela en ese próximo festival. Seguro que no será el único homenaje, porque es el primero prácticamente, el primero en conocer, pero a partir de ahí van a llegar muchos. Seguro. Uh-huh. Además, también hoy su compatriota Mario Vargas Llosa ha destacado al conocer su muerte, pues algo que ya hemos nombrado mucho aquí, el poco interés que tenía por los premios, por hablar de sí misma, y la generosidad que demostraba, eso sí, para hablar de la obra de los demás. Sí, yo además la recuerdo, mira, hablábamos antes de ese día, sí que recuerdo como una mujer que se hacía querer. Se la veía una señora sencilla, muy cercana, y nos deleitó. Realmente fue... Y recordar ahora la lectura, como hemos hecho, ha sido estremecedor. Bueno, Ignacio, gracias por ayudarnos a recordar a Blanca Varela, que, como venimos contando, por quien haya encendido la radio ahora, falleció ayer a los 82 años. Y este domingo, como siempre, en la madrugada del domingo al lunes a las 3, los oyentes que quieran más poesía la tendrán en la Estación Azul, el programa que diriges, en esta ocasión con Ernesto Cardenal. Sí, Ernesto Cardenal, que a su paso por España pues hemos aprovechado para hacerle una entrevista y que nos lea poemas del último libro que ha sacado, que es un libro que ha editado Trota sobre el viaje
poemas que él, el viaje es el protagonista y que ha escrito a lo largo de su vida. Y también va a estar Elicura, el poeta mapuche, indígena, que también a su paso por España le agarramos, que va de camino de París y le cogimos y nos lee poemas también. Pues todo esto será en el próximo programa de la Estación Azul, en la madrugada del domingo al lunes. Gracias, Ignacio. Nada, a vosotros. Y hoy nos visita en El Ojo Crítico el escritor peruano Santiago Roncayolo, que acaba de publicar en Alfaguara Memorias de una dama y al que además acabamos de dar hace muy pocos minutos la noticia de la muerte de Blanca Varela. ¿No estabas enterado, Santiago? Bienvenido al Ojo Crítico en primer lugar. Espera un segundo, no te podemos oír. Vamos a ver si podemos oír la voz de Santiago Roncayolo. Santiago. Nada, decía ¿ves? que gracias, pero que ya no sé si agradecerles porque he llegado y me han recibido con esta noticia. Y Blanca Varela es de esas personas que uno, no sé, siempre piensa que nunca se van a morir, ¿no? Uno siempre las ha leído y siempre están ahí, siempre han estado acompañándolo toda su vida. Tú además nos contabas que tuviste la oportunidad de entrevistar a Blanca Varela. Sí, fue un fracaso de entrevista en realidad. Yo quería hacerle una entrevista sobre su poesía para una revista mexicana y yo tenía 20 años y un montón de preguntas pomposas y pretenciosas sobre su poesía. Y me acuerdo que me recibió en su casa, una casa preciosa que había diseñado su hijo. Y fue incapaz de decir ninguna palabra pretenciosa. Fue incapaz de decir ninguna gran sentencia como las que yo esperaba. Y me acuerdo que después de media hora de este esfuerzo de entrevista, esta señora me dijo: ¿quieres una cerveza, hijito? Y me tomé una cerveza y nos quedamos conversando, me olvidé de la entrevista y disfruté de una de las personas más sencillas que he conocido. Fue una ocasión maravillosa de contrastar su poesía, que es monumental, que es muy ambiciosa y que está llena de violencia, incluso en algunos momentos, y de imágenes crueles, físicas, con la extrema sencillez, la suavidad y la dulzura de su personalidad. Todo lo contrario del mundo literario que describes en tu libro. Todo lo contrario del mundo literario, que yo diría satirizo en mi libro. Digámoslo ya desde un principio, desde luego. Aparte que hemos pasado de verdad, Laura, muy buenos ratos leyendo Memorias de una dama. Pero buenísimos. La verdad es que es una pena, Santiago, que no estés aquí en Madrid para que te pueda decir en persona lo bien que me lo has hecho pasar con estas Memorias de una dama. Muchísimas gracias. No, has hecho que me riera en el metro como una loca y la gente me mirara de perfil así diciendo, ¿pero qué le pasa a esta loca? Pero es que claro, luego seguro que miraban la portada del libro y no puede tiene ser que sentido. un libro con esta niña tan tierna... Y las Memorias de una dama, que puede tener de particularmente gracioso, ¿no? Las Memorias de una dama. Es verdad. Bueno, creo que las Memorias de la dama, en particular de la protagonista Diana Minetti, sí son tristes. Lo que pasa es que la historia del narrador, de su biógrafo, del que las cuenta, es muy absurda, sí, es muy, muy satírica y él es un pícaro, ¿no? Viene de esta tradición de personajes, de gente que se busca la vida y con mucho cinismo y con un sentido del humor bastante ácido a veces, sin duda. ¿Puedo contar el argumento? Sí, encantado de que lo cuentes tú. A ver si lo consigo, ¿vale, Jordi? Sí, además miraré la cara de Santiago para saber dónde debes parar. Vale. No, bueno, Sí, yo ¿no creo... puedes contar el final? bueno, no, eso no lo voy a contar. Mira, Ok. un joven peruano, aspirante a escritor de ascendencia aristocrática, vive en Madrid y recibe el encargo de escribirle las memorias a una dama de origen dominicano que reside en París, entre sillones Voltaire y lámparas de araña. La vieja dama, Diana, quiere contar sus encuentros con Jackie Kennedy, pero el joven escritor prefiere buscar la gloria escarbando en la historia política que esconde esta dama, sus relaciones con la CIA, Trujillo, Batista, y mientras nos cuenta sus miserias personales como ilegal en España, sus aventuras en busca de papeles, sus colas en la comisaría de los Madrazo, su persecución al editor... Y me gusta, Laura, que hayas dicho aventuras, porque es que esa parte es que es una novela de aventuras. Ahí es donde estaban las risas. Yo creo que él también, de hecho, cuando se encuentra con Diana Minetti, lo que está pensando es, por un lado, en que es el sueño dorado de un escritor muerto de hambre como él, que una millonaria lo lleve 2 veces al mes a París, lo ponga a cuerpo de rey en un penthouse
y lo que más le interesa a él, le dé champán para desayunar. Pero por otro lado creo que también conforme transcurre la historia, él va descubriéndola a ella, él va comprendiendo la humanidad de esta mujer y va dejando de verla como un costal de billetes y empieza a verla como una mujer, ¿no? Y comprende que en cierta manera son iguales, o si no parecidos. Los dos están rodeados de una cierta soledad, aunque en los dos casos no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, por ejemplo. En efecto, yo creo que se parecen en que los dos... es una historia sobre sueños que se estrellan contra la realidad. Él sueña con ser escritor y todo su enfrentamiento a los escritores y al mundo editorial y a los editores es un desastre. Y ella ya cumplió el sueño de todo el mundo, que es ser rico. Ella es rica, tiene todo el dinero que puedes querer y está muy sola, ¿no? Es una mujer a la que precisamente nadie se ha acercado y ni siquiera nadie se ha casado con ella por amor, sino por su cuenta, se han casado con su cuenta bancaria más que con ella. Y eso los une, eso y la soledad. Ella está sola todo el tiempo, pero él está tan obsesionado con el libro que se va quedando solo. Y en algún momento cada uno es lo único que el otro tiene en el mundo, hasta cierto punto. Y parece también como que te hubieras desquitado de algo que puedes tener en contra de ciertos editores con esta relación que tiene el personaje de esta novela con su editor, con ese Chema Kessler. Con el inescrupuloso Chema Kessler. Sí, al que persigue, le ignora. Bueno, en realidad Chema Kessler lo publica porque no se da cuenta de que ya le ha pagado y como cuando descubre que ya le ha pagado no tiene más remedio que publicarle un libro. Pero... en el mundo editorial todo el mundo quiere saber quién es Chema Kessler y es un placer no responder a esa pregunta. Mira, no te la habíamos hecho. Lo digo por si Chema está escuchando. Chema, yo a usted lo respeto mucho. Nunca sabe cuándo será tu editor y quiero que sepa usted, Chema, que es un hombre admirable. No se suele decir que cuando se parodia a alguien normalmente es porque se le admira, por tanto. Sí, y creo que... bueno, pero Chema no es una parodia, él es así. Ah, bien. Bueno, bien. Madre mía, que sea así. Bueno, esto es una industria también, es decir, la idealizamos y sobre todo la idealizamos cuando queremos formar parte de ella. Y creemos que la industria editorial pues es un lugar en el que todo el mundo piensa todo el tiempo en cosas profundas, pero es una industria, hay que hacer dinero y las cosas funcionan como funciona Chema Kessler también. Aunque la parte bonita es que trabajamos con una materia prima con la más hermosa, ¿no? Que son los sueños y las emociones y las experiencias de las personas, pero luego hay que vender esas emociones. O sea y hay que venderlas y hacerlas llamativas a través de la fajita de los libros. Claro, Chema Kessler está obsesionado con que este chico consiga una fajita firmada por Vargas Llosa, lo que sea. Que Vargas Llosa diga que el libro es bueno y lo ponga en la fajita del libro. En pero realidad, no de cualquier manera, no vale eso de este libro es bueno, no. No, tiene que ser una buena frase, algo como un escritor imprescindible. Pertenece a la nueva narrativa peruana. De los últimos 30 años, estas fajitas con carácter, ¿no? En realidad, Chema, el editor está convencido de que no importa lo que el escritor ponga dentro del libro, lo importante es la fajita que tiene fuera. Una buena fajita de un autor importante es mejor que un buen libro. Ya que hablamos de Vargas Llosa, sí. También es personaje de este libro, reside en Madrid y el protagonista va a entrevistarlo. Y muchas veces se comenta, oye, ¿por qué se te ocurre al personaje principal del libro? ¿Por qué se te ocurre escribir un libro sobre la República Dominicana si ya existe la fiesta del chivo de Vargas Llosa, que ya le da la vuelta por delante y por detrás como un calcetín? Y yo añadiría, si existe el libro, por ejemplo, de Junot Díaz, sí. La maravillosa vida breve de Óscar Wilde, que asemeja a Trujillo con Galactus, ¿verdad? Con ese malvado de la Marvel. Sí, efectivamente, el de Junot Díaz, que es más reciente, también es enorme, ¿no? Sí. ¿Por qué la República Dominicana? Bueno, en realidad pasa muy poco en la República Dominicana. Pasa 1 o 2 capítulos porque... Luego salta Cuba, Estados Unidos. Luego van a Cuba, Estados Argentina. Unidos, Francia. A mí me interesaba que la historia también recorriese muchos países, que fuese un libro con el que puedes viajar e ir a todos estos sitios. Y luego muchos años, porque hasta cierto punto atraviesa toda la historia del siglo XX, que es la historia de esta mujer y de su familia. Pero Trujillo, el dictador Trujillo de la República Dominicana, tiene una gran ventaja como personaje, igual que Batista, el dictador cubano, que es que son como para los europeos Hitler, son malos, sanguinarios, imperdonables. Y entonces
te ahorran muchas explicaciones. O sea, simplemente pones un personaje ahí y ya sabes que está enfrentado a una gran brutalidad, a una gran violencia. Y eso los hace excelentes personajes de novelas. Lo que es una lástima es que no se hayan quedado en las novelas, que hayan sido personajes de carne y hueso. Pero en las novelas son mucho mejores que en la realidad. También, aparte de Mario Vargas Llosa y Trujillo, hay otro personaje que se llama Santiago Roncayolo. Que es peor que el narrador. Pero ¿no? es malísimo, Sí. Dios mío, cómo también te desquitas contigo mismo. Bueno, lo que pasa es que los dos se parecen a algo que uno ve mucho entre escritores y quería hacer un juego con esto que a la vez son como dos momentos de la carrera de cualquier escritor, que siempre es muy irregular. Son el escritor fracasado y el escritor con éxito, ¿no? Y entonces el escritor fracasado odia al que tiene éxito, lo envidia porque tiene lo que él quiere, pero lo necesita. Necesita que lea su libro, que hable de su libro, que le dé una fajita para su libro. Y en cambio el de éxito desprecia al fracasado, pero también lo necesita porque para tener éxito tú necesitas que haya fracasados. Si no, no tiene ningún mérito tu éxito, ¿no? Entonces son dos escritores que se odian pero se necesitan mutuamente. ¿Y tú ya tienes lo que quieres, Santiago, como escritor? Yo tengo mucho más de lo que quiero. Yo no tendría ningún problema con que mi vida se quede como está. Creo que poder vivir de narrar historias, poder vivir de contar historias, poder escoger mis proyectos creativos es un privilegio, es un lujo. Creo que vivo en una ciudad linda, que es Barcelona. Creo que tengo un hijo guapísimo, entonces creo que es difícil tener más de lo que yo tengo, ¿no? De hecho, vivo pensando que vivo demasiado bien, que algún día todo tendrá que ir peor. Bueno, una parte mala puede ser que te quedes sin material literaria, que esperemos que no, porque siempre se dice que las malas cosas son las que dan las mejores novelas, ¿no? Sí, pero yo tengo suficiente mala leche para varias novelas. Creo que lo vamos a dejar aquí, no sea que nos desvele cosas que no queramos saber, ¿verdad, Laura? Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, saber sobre su nuevo guión que está preparando. Es difícil decirlo porque de momento estoy trabajando en un guión, pero el cine siempre es muy delicado, no puedes anticipar mucho porque ¿Ves? Lo porque sabía. todos son se ponen muy nerviosos. Y luego estoy trabajando en una nueva novela, claro, pero no sé qué pase con ella. Yo siempre tengo 2 o 3 abortos entre libro y libro, 2 o 3 novelas de las que escribo 80, 100 o más páginas y luego resulta que no te llegan a buen puerto. Entonces, sé que habrá una nueva novela, pero no sé si es la que estoy escribiendo en particular. Pero tengo un libro de cuentos, que saldrá el próximo año. Bueno, pues entonces nos veremos aquí otra vez en El Ojo Crítico. Ojalá, gracias. Y de momento lo que tenemos aquí en las manos es Memorias de una dama, de Santiago Roncayolo. La reconocerán en las librerías porque no tiene fajita, pero aparece una niña de lo más entrañable en su portada. No tiene fajitas, pero tiene citas de las críticas detrás. Efectivamente. Y está publicada por Alfaguara. Santiago Roncayolo, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho pasar buenos ratos con el libro y ahora. Gracias a ustedes. Hasta pronto.